Libroteca presenta Amigándote con tu mente. Inconscientemente estamos formando hábitos en cada momento de nuestras vidas. Algunos son hábitos de una naturaleza digna, y otros son de una naturaleza muy desagradable. Unos pocos, aunque no tan malos en sí mismos, son extremadamente malos en sus efectos acumulativos, y nos causan de vez en cuando mucha pérdida, mucho dolor y angustia, mientras que sus inversos traerían, por el contrario, una gran cantidad de paz y alegría, así como un poder cada vez mayor. ¿Tenemos el poder de determinar en todo momento qué tipo de hábitos tomarán forma en nuestras vidas? Dicho de otra manera, la formación de hábitos, la construcción del carácter, ¿es una cuestión de simple azar, o la tenemos dentro de nuestro propio control? Lo hemos hecho, total y absolutamente. Seré lo que quiero ser, puede ser dicho y debe ser dicho por cada alma humana. Después de que esto ha sido valiente e inquebrantablemente declarado, y no solo declarado, sino plenamente reconocido interiormente, algo aún queda por hacer. Algo queda por decir con respecto a la excelente ley que subyace a la formación del hábito y a la construcción del carácter, pues hay un método simple, natural y sólidamente científico que todos deben conocer. Un método por el cual se pueden romper las viejas e inadecuadas maneras de pensar que atan a la tierra, y se pueden adquirir nuevos y deseables pensamientos que elevan el cielo, un proceso por el cual la vida en parte o en su totalidad puede ser cambiada, siempre y cuando uno sea lo suficientemente serio como para conocerla y, sabiéndola, usarla. Tomando acción a pesar de la imperfección. Como romper con el estreñimiento analítico y la parálisis. Para poder hacer las cosas incluso si las cosas son imperfectas. Nuestra mente. El pensamiento es el impulso implícito en todo. ¿Y qué queremos decir con esto? Solo esto, cada uno de sus actos, cada acto consciente, se basa en un pensamiento. Tus pensamientos dominantes influyen en tus acciones dominantes. En el dominio de nuestros propios cerebros tenemos control total, o deberíamos tenerlo, y si en algún momento no lo tenemos, entonces hay una técnica por la cual podemos ganar control, y en el dominio del cerebro convertirnos en maestros minuciosos. Para llegar al verdadero fundamento de la cuestión, miremos esto durante un minuto. Porque si el pensamiento es para siempre padre de nuestros actos, hábitos, carácter, vida, entonces es esencial que sepamos totalmente cómo dominar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Aquí nos referimos a la ley del cerebro, que es la misma que la ley en asociación con el sistema nervioso reflejo del cuerpo, la ley que establece que siempre que uno hace una cosa en particular de una manera particular es más fácil hacer lo mismo de la misma manera la siguiente vez, y aún más simple la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que en el momento en que llegue el momento en que no se requiere ningún trabajo, o ningún trabajo que valga la pena hablar de él. Pero por el contrario, se requeriría el esfuerzo. El cerebro lleva consigo la fuerza que perpetúa su propio tipo de pensamiento, al igual que el cuerpo lleva consigo a través del sistema nervioso reflejo la fuerza que perpetúa y facilita continuamente sus propios actos específicos. Por lo tanto, un esfuerzo fácil para controlar los propios pensamientos, un ajuste fácil sobre ello, incluso si inicialmente el fracaso es el resultado, e incluso si por un tiempo el fracaso parece ser sobre el único resultado, con el tiempo, eventualmente, lo llevará al punto de un mando simple, completo y perfecto. Cada uno, entonces, puede crecer el poder de determinar, ordenando su pensamiento, el poder de determinar qué clase de pensamiento debe y qué clase no debe entretener. No nos olvidemos nunca de esta realidad, de que cada esfuerzo serio en cualquier línea hace que el fin que se persigue sea un poco más fácil para cada esfuerzo exitoso, incluso si, como ya se ha dicho, el fracaso aparente es el resultado de los esfuerzos anteriores. Este es un caso en el que incluso el fracaso es un éxito, ya que el fracaso no está en el esfuerzo, y cada esfuerzo sincero añade un incremento de fuerza que finalmente logrará el fin al que se dirige. Podemos, entonces, obtener el pleno y absoluto poder de determinar qué carácter, qué tipo de pensamientos pensamos. ¿Debemos ahora prestar atención a un ejemplo concreto? Aquí hay un caballero, el cajero de un gran punto de venta, o el cajero de un banco. En su periódico matutino lee de un hombre que de repente se ha hecho rico, ha hecho una fortuna de $500,000 o $1,000,000 en un par de horas a través de la especulación en la bolsa de valores.
Tal vez ha visto el relato de un caballero diferente que ha hecho prácticamente lo mismo recientemente. Sin embargo, no es lo suficientemente juicioso como para comprender que cuando lee uno o dos casos de este tipo puede encontrar, si examina el asunto con cautela, 1 o 200 casos de caballeros que han perdido todo lo que tenían de la misma manera. Cree, sin embargo, que estará entre los afortunados. Él no reconoce completamente que no hay atajos a la riqueza hecha de manera realista. Toma una parte de sus ahorros, y como es cierto en prácticamente todos los casos de este tipo, pierde todo lo que ha puesto, pensando ahora que ve por qué ha perdido, y que si tuviera más dinero en efectivo podría recuperar lo que ha perdido, y tal vez hacer una bonita suma adicional, y hacerla rápidamente, se le ocurre utilizar algunos de los fondos de los que está a cargo. En 9 de cada 10 casos, si no en 10, los resultados que inevitablemente siguen a esto se conocen lo suficientemente bien como para que le resulte difícil continuar. ¿Dónde está la seguridad del hombre a la luz de lo que hemos estado pensando? Simplemente esto, en el momento en que la idea de utilizar para su propio propósito los fondos que pertenecen a otras personas entra en su mente, si es sabio, de inmediato quitará el pensamiento de su mente. Si es un tonto, lo pensará. En la medida en que lo piense, crecerá en él y se convertirá en el pensamiento absorbente en su cerebro, finalmente se convertirá en maestro de su autocontrol, y a través de pasos rápidamente exitosos, el deshonor, la vergüenza y la degradación, la prisión y el remordimiento serán suyos. Es simple para él poner el pensamiento de su cerebro cuando primero entra, pero a medida que piensa en él, crece a tales proporciones que se vuelve más y más difícil para él sacarlo de su mente, y más tarde se vuelve prácticamente imposible para él hacerlo. La luz del partido, que con un poco de esfuerzo del aliento lo habría apagado al principio, ha impartido una llama que se extiende por todo el edificio, y ahora es casi, si no imposible, dominarlo. ¿Cómo comienzan las creencias? ¿Notaremos un caso diferente? Un caso trillado, tal vez, pero en el que podemos ver cómo se forma la creencia, y también cómo la misma creencia puede no estar formada. Aquí hay un hombre, puede ser el hijo de padres pobres, o puede ser el hijo de padres ricos, uno en las filas promedio de la vida, o uno de alta posición social, sea lo que sea que eso signifique. Es de buen corazón, uno de los grandes impulsos en general, un buen compañero. Salió con algunos asociados, compañeros del mismo tipo. Salen a pasar una velada agradable, a divertirse. A veces son propensos a ser indiferentes, incluso desconsiderados. La propuesta es hecha por uno de la compañía, no es que se intoxiquen, no, en absoluto, sino simplemente que vayan a tomar algo juntos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo sucede? El hombre que mencionamos en primer lugar, deseando ser genial, apenas escucha la sugerencia que llega a su conciencia interior de que será mejor que no caiga con las otras personas en esto. No se detiene lo suficiente para reconocer el hecho de que la mayor potencia y nobleza de carácter radica siempre en admitir una posición firme del lado de la derecha, y no se deja influenciar por nada que pueda quebrantar esta posición. Va, por consiguiente, con sus compañeros al bebedero. Con los mismos o con compañeros adicionales esto se duplica de vez en cuando, y cada vez que se repite su poder de decir no, disminuye gradualmente. De esta manera ha crecido un poco el gusto por el alcohol, y lo toma quizás a veces por sí mismo. No sueña, ni reconoce en lo más mínimo la forma en que está cuidando, hasta que llega un día en que se da cuenta de que no tiene la fuerza ni el impulso de resistir el sabor que poco a poco se ha convertido en una especie de ansia menor por el alcohol. Pensando, de todos modos, que será capaz de dejar de fumar cuando realmente esté en peligro de adquirir el hábito de la bebida, sigue adelante sin pensar y sin hacer caso. Saltaremos los diferentes pasos y llegaremos al momento en que lo encontremos como un borracho confirmado. Es simplemente la misma vieja historia contada 1.000 o incluso 1.000.000 veces. Por fin se despierta a su verdadera condición y a través de la desgracia, la angustia, la degradación y la necesidad que se le presenta, anhela volver a los días en que era un hombre libre. Pero la esperanza casi ha desaparecido de su vida. Habría sido más sencillo para él no haber empezado nunca, y más fácil para él haberse detenido antes de alcanzar su condición actual, pero incluso en su condición actual, ya sea la más humilde y la más indefensa y desesperada que se pueda imaginar, es el poder para salir de ella y ser un hombre libre de nuevo. Veamos.
la falta de bebida vuelve a caer sobre él. Si coquetea con el pensamiento, la necesidad, está perdido de nuevo. Su única esperanza, su único medio de evasión es este: en el momento en que se le ocurra la idea, si la saca de su cerebro, apagará la pequeña llama del fósforo. Si coquetea con el pensamiento, la pequeña llama se comunicará por sí misma hasta que casi antes de que se dé cuenta de ello, un fuego abrumador está ardiendo, y entonces el esfuerzo es casi inútil. El pensamiento tiene que ser desterrado del cerebro en el instante en que entra. El perder el tiempo con él significa fracaso y derrota, o una batalla que será indescriptiblemente más feroz de lo que sería si el pensamiento es expulsado en el momento en que se produce. Y aquí tenemos que decir una palabra sobre una cosa en particular que podríamos llamar el natural de lo indirecto. Un pensamiento puede ser sacado del cerebro más fácil y exitosamente, no pensando en él, ni tratando de sacarlo directamente, sino lanzando el cerebro a otro objeto, poniendo otro objeto de pensamiento en el cerebro. Esto podría ser, por ejemplo, el ideal de autodominio pleno y perfecto, o puede ser algo de una naturaleza totalmente distinta de la idea que se presenta, algo a lo que el cerebro va fácil y naturalmente. Esto eventualmente se convertirá en el pensamiento absorbente en el cerebro, y el peligro ha pasado. Este mismo curso repetido hará crecer poco a poco el poder de sacar más fácilmente del cerebro el pensamiento de la bebida a medida que se exhibe, y poco a poco crecerá el poder de poner en el cerebro los objetos de pensamiento que uno más desea. El resultado será que a medida que pase el tiempo la idea de la bebida se presentará cada vez menos, y cuando se exhiba puede ser sacada del cerebro más fácilmente cada vez que suceda, hasta que llegue el momento en que pueda ser apagada sin problemas, y finalmente llegará el momento en que el pensamiento ya no entrará más en el cerebro. El poder de la manifestación. Sigue siendo un caso diferente. Usted podría ser irritable por naturaleza, tal vez, agravada fácilmente por la ira. Alguien dice algo o hace algo que a usted no le gusta, y su impulso inicial es mostrar descaro y posiblemente caer en la ira. En la medida en que permitas que este resentimiento se manifieste, que te dejes caer en la ira, en este grado será más fácil hacer lo mismo cuando cualquier causa, incluso una causa realmente leve, se exhiba. Además, será cada vez más difícil para ti abstenerte de ella, hasta que el resentimiento, la ira, y posiblemente incluso el odio y la venganza se conviertan en características de tu naturaleza, robándole su brillo, su atractivo y su calidez para todos aquellos con los que entres en contacto. Podemos manifestar lo que deseamos. Dibujar lo que elegimos. Si, a pesar de todo, en la fracción de segundo que surge el impulso a la amargura y a la ira, lo detienes en ese momento, y lanzas el cerebro a otro objeto de pensamiento, el poder crecerá gradualmente para ejecutar esta misma cosa más rápidamente, más fácilmente, a medida que las causas futuras se exhiban, hasta que llegue el momento en que apenas haya algo que pueda irritarte, y nada que pueda impulsarte a la ira, hasta que más tarde, un inigualable resplandor y una atracción de la naturaleza y el temperamento se conviertan en rutinariamente tuyas, una atracción que difícilmente pensarías que sea posible en la actualidad. Y así podemos tomar caso tras caso, característica tras característica, hábito tras hábito. El hábito de la búsqueda de la culpa y su contrario crecen de la misma manera, el rasgo de los celos y su inverso, el rasgo del terror y su inverso. De esa misma manera desarrollamos el amor o el odio, y de esa manera llegamos a tener una visión azul y pesimista de la vida, que se objetiviza en una naturaleza, una inclinación de este tipo, o crecemos esa naturaleza alegre, esperanzada y optimista que trae consigo tanta alegría y belleza y poder para nosotros mismos, así como tanta promesa e inspiración y alegría para todo el cosmos. No hay nada más verdadero en relación con la vida humana que el hecho de que crezcamos en la apariencia de los asuntos que contemplamos. Literal y científicamente e inevitablemente cierto es que, como un hombre piensa en su corazón, así es él. La parte es su naturaleza. Su naturaleza es la suma de sus creencias. Sus creencias han sido forjadas por sus actos de ingenio, pero cada acto de ingenio es, como hemos descubierto, precedido por un pensamiento. Y así lo tenemos, la creencia por un lado, la naturaleza, la vida y el destino por el otro. Y es fácil cuando tenemos en cuenta que es simplemente el pensamiento del aquí y ahora, y el siguiente minuto cuando está sobre nosotros, y luego el siguiente, y así sucesivamente a lo largo de todo el tiempo. De esta manera uno puede llegar a cualquier ideal al que llegue. Para ello hay dos pasos esenciales.
Primero, a medida que pasan los días, para formar los propios ideales, y segundo, para seguirlos continuamente, sea lo que sea que surja, sea lo que sea que lo guíe. Recuerda siempre que el gran y fuerte carácter es el que está siempre dispuesto a sacrificar el placer actual por el bien futuro. Aquel que por lo tanto siga sus más altos ideales mientras se exhiben ante él día tras día, año tras año, encontrará que eventualmente estará a las puertas del paraíso. La vida no es, podríamos decir, para el simple placer pasajero, sino para el mayor despliegue al que uno puede aspirar, el carácter más noble que uno puede desarrollar, y para el servicio más elevado que uno puede prestar a toda la humanidad. En eso, sin embargo, descubriremos el placer más elevado, porque en esto reside el único placer real. Quien se encuentre con él por cualquier atajo o por cualquier otro camino, inevitablemente descubrirá que su último estado es siempre peor que el primero, y si va por otros caminos, descubrirá que nunca encontrará placer verdadero y duradero en lo más mínimo. Nuestras circunstancias. La pregunta no es, ¿cuáles son las circunstancias en nuestras vidas?, sino, ¿cómo converger las circunstancias que encontramos allí? Y cuáles quieran que sean las circunstancias, no es prudente ni rentable pensar en ellas, incluso si son circunstancias que tendríamos de otra manera, en la actitud de queja, porque la queja traerá depresión natural, y la depresión amortiguará y posiblemente incluso matará el espíritu que engendraría el poder que nos permitiría impartir en nuestras vidas un conjunto de circunstancias totalmente nuevas. Responder. Para ser concreto, incluso con el riesgo de volverme personal, diré que en varias ocasiones he llegado a condiciones y circunstancias de mi vida de las que con gusto habría escapado en ese momento, condiciones que indujeron en ese momento la mortificación, la vergüenza y la tortura del espíritu. Pero invariablemente, como ha pasado el tiempo suficiente, yo, o cualquier otra persona, he podido revisar y ver claramente el papel que cada experiencia del tipo que acabamos de mencionar ha tenido que desempeñar en mi vida. He visto las lecciones que fue crucial para mí aprender, y el resultado es que ahora no dejaría caer una de estas cosas de mi vida, degradantes y difíciles de soportar como eran en ese momento, no para el mundo. Y he aquí también una lección que he aprendido: cuáles quieran que sean las circunstancias de mi vida ahora que no sean las más simples y agradables, y cuáles quieran que sean las circunstancias de este tipo que puedan surgir en el futuro, las tomaré tal como vienen, sin quejas, sin depresión natural, y las enfrentaré de la manera más juiciosa posible, sabiendo que son las mejores circunstancias posibles que podrían existir en mi vida en ese momento, o de lo contrario no estarían allí. Reconocí el hecho de que, si bien es posible que en ese momento no vea por qué están en mi vida, aunque no vea exactamente el papel que tienen que desempeñar, el momento vendrá, y cuando venga lo veré todo, y agradeceré al poder superior por cada condición tal como vino. A cada uno se le da la oportunidad de pensar que sus propias circunstancias, sus propias pruebas o problemas o penas, o sus propias batallas, según sea el caso, son más pesadas que las de la gran masa de la humanidad o posiblemente más pesadas que las de cualquier otra persona en el mundo. Él deja en blanco que cada uno tiene sus propias pruebas especiales o problemas o penas que soportar, o batallas que derrotar, y que la suya es solo la suerte general de toda la humanidad. Somos propensos a cometer el error en esto, en el sentido de que vemos y sentimos profundamente nuestras propias pruebas, o circunstancias desfavorables, o características para ser dominados, mientras que las de otros no vemos tan claramente y por lo tanto somos propensos a creer que no son en absoluto iguales a las nuestras. Cada uno tiene sus propios problemas que resolver. Cada uno debe resolver sus propios trabajos. Cada uno debe crecer la perceptividad que le permita ver cuáles son las causas que han traído las circunstancias desfavorables a su vida, y cada uno debe crecer la potencia que le permita enfrentar estas circunstancias, y poner en funcionamiento fuerzas que manifiesten un conjunto diferente de circunstancias. Podríamos ayudarnos unos a otros por medio de sugerencias, por medio de llevarnos el uno al otro un conocimiento de leyes y fuerzas superiores particulares, leyes y fuerzas que harán que sea más fácil lograr lo que queremos lograr. La ejecución, sin embargo, debe ser hecha por cada uno para sí mismo. Así que la manera de salir de cualquier circunstancia en la que nos hayamos metido, ya sea a sabiendas o sin saberlo, ya sea por elección o accidentalmente, es tomarnos el tiempo para mirar las circunstancias directamente a la cara, y descubrir la ley por la cual han ocurrido. Y cuando hemos descubierto la ley, lo que hay que hacer es no levantarse contra ella, no rechazarla, sino ir con ella trabajando en armonía con ella. Cuando trabajamos en armonía con ella, funcionará para nuestro mayor bien,
y nos llevará a donde queramos. Si lo combatimos, si lo rechazamos, si no trabajamos en armonía con él, finalmente nos hará pedazos. La ley es inmutable en su funcionamiento. Acompáñalo, y traerá todos los asuntos a nuestro camino, o recházalo, y traerá agonía, dolor, pérdida y soledad. Tomando acción. La creencia está en el fondo de todo avance o retroceso, de todo éxito o fracaso, de todo lo que es adecuado o inapropiado en la vida humana. El tipo de pensamiento que pensamos en ambos produce y atrae circunstancias que cristalizan en él, circunstancias exactamente iguales en naturaleza que el pensamiento que les da forma. Los pensamientos son fuerzas, y cada uno crea de su clase, lo reconozcamos o no. La gran ley, que establece que lo semejante produce lo semejante, y que lo semejante atrae a lo semejante, está continuamente trabajando en cada vida humana, porque es una de las grandes leyes inmutables del cosmos. Un poco de perspicacia. Que uno se tome el tiempo para ver claramente las cosas que lograría, y luego mantener ese ideal firme y continuamente ante su cerebro, sin permitir que la fe, sus fuerzas de pensamiento favorables, cedan o sean contrarrestadas por dudas y temores, y luego se ponga a hacer cada día lo que sus manos se encuentran para lograr, sin quejarse nunca, pero gastando el tiempo que gastaría de manera diferente en quejarse al centrar sus fuerzas de pensamiento en el ideal que su cerebro ha construido. Eventualmente traerá consigo la manifestación completa de aquello para lo que él se propone. Hay quienes, cuando empiezan a comprender el hecho de que existe lo que podríamos llamar una ciencia del pensamiento, que, cuando empiezan a reconocer que a través de la instrumentalidad de nuestras fuerzas de pensamiento internas, espirituales, tenemos el poder de moldear gradualmente las condiciones diarias de la vida tal como las queremos, en su exuberancia temprana no son capaces de ver los resultados tan rápidamente como esperan, por lo tanto, son propensos a pensar, después de todo, que no hay mucho en lo que ha llegado a su entendimiento. Tienen que recordar, sin embargo, que al esforzarse por superar algunos pensamientos o por desarrollar una nueva creencia, no se puede hacer todo de repente. En la medida en que nos disponemos a utilizar las fuerzas del pensamiento, somos continuamente capaces de utilizarlas de manera más efectiva. El progreso es lento al principio, más rápido a medida que continuamos. El poder crece al utilizar, o, dicho de otra manera, al utilizarlo trae consigo un poder cada vez mayor. Esto está regulado por la ley de la misma manera que lo están todos los asuntos en nuestras vidas, y todos los asuntos en el cosmos que nos rodean. Cada acto y avance está en plena conformidad con la ley. Nadie que se dedique al estudio de la música puede, por ejemplo, sentarse al piano y tocar una obra maestra al principio. Sin embargo, no debe concluir, ni concluye, que la obra no puede ser interpretada por él, ni por nadie. Comienza a practicar la pieza. La ley del cerebro que ya hemos notado viene en su ayuda, por la cual su cerebro sigue la música más fácilmente, más rápidamente y con más seguridad cada vez que lo hace, y allí también entra en funcionamiento y en su ayuda la ley que subyace a la acción del sistema nervioso reflexivo del cuerpo, que también hemos notado, por la cual sus manos coordinan sus movimientos con los movimientos de su cerebro más rápidamente y con más precisión cada vez que lo hace, hasta que llega el momento en que lo que él tropieza inicialmente, aquello en lo que no hay armonía, nada más que discordia, se revela por fin como la música del maestro, la música que emociona y conmueve a las masas. Está en el uso de las fuerzas mentales. Es la reiteración, la constante reduplicación del pensamiento lo que hace crecer el poder de un enfoque del pensamiento cada vez más fuerte, y lo que finalmente trae la manifestación. Hay una construcción de carácter no solo para los jóvenes sino también para los mayores. ¿Y qué diferencia hay en los ancianos? ¿Cuántos envejecen con gracia, y cuántos envejecen de una manera bastante diferente? Hay una dulzura y un encanto que se combinan para hacer atractivo en la vejez, al igual que hay algo que no se puede identificar con estas palabras. Unos pocos se vuelven cada vez más queridos por sus conocidos y por los miembros de sus familias inmediatas, mientras que otros se apropian de la idea de que sus conocidos y los miembros de sus familias tienen menos respeto y muchas veces no están muy equivocados. Uno ve continuamente más en la vida para gustar, el otro ve continuamente menos. El uno se vuelve más querido y magnético para otras personas, el otro menos. ¿Y por qué es esto? ¿Por casualidad? No, por una visión lejana. Personalmente no creo que exista tal cosa como el azar en toda la vida humana,
ni siquiera en el mundo o en el gran universo en el que existimos. La única gran ley de causa y efecto es concluyente, y el efecto es siempre similar a su propia causa especial, aunque a veces tengamos que retroceder considerablemente más de lo que estamos acostumbrados a fin de descubrir la causa, el padre de tal o cual efecto, o la condición actualizada, aunque no necesariamente actualizada permanentemente. ¿Por qué, entonces, la enorme diferencia entre los dos tipos de personas mayores? El uno guarda de los tormentos, y del miedo, y de la preocupación, y de las imaginaciones sin fundamento, mientras que el otro parece cultivarlas particularmente, para darse a sí mismo particularmente a ellas. ¿Y por qué es esto? En un momento particular de la vida, que difiere ligeramente en las diferentes personas, los estados mentales de toda la vida, las creencias y las características comienzan a enfocarse y salen a la superficie, por así decirlo. Los pensamientos y estados mentales predominantes comienzan a mostrarse en caracteres y características actualizadas como nunca antes, y nadie es inmune. Si uno quiere desarrollar una bella y magnética vejez, tiene que comenzarla en la juventud y en la vida adulta. Sin embargo, si se descuida o fracasa en esto, puede entonces conformarse sabiamente a las condiciones y entregarse celosamente a poner en funcionamiento todas las fuerzas e influencias esenciales de contrapeso. Donde hay vida, nada se pierde irremediablemente, aunque el disfrute del bien superior pueda demorarse mucho tiempo. Conclusión. La vida de cada uno está en sus propias manos y puede hacerla en carácter, en logro, en poder, en autorrealización divina, y por lo tanto en influencia, exactamente lo que quiera para hacerla. Todos los asuntos con los que sueña con más cariño son suyos, o podrían llegar a serlo si realmente lo hace en serio, y a medida que se eleva más y más a su ideal, y crece en la fuerza y la influencia de su naturaleza, se convierte en una ilustración y una inspiración para todos con los que entra en contacto, de modo que a través de él se anima y se fortalece a los débiles y vacilantes, de modo que los de ideales bajos y de un tipo de vida bajo instintiva e ineludiblemente tienen sus ideales elevados, y los ideales de nadie pueden elevarse sin que se muestre en su vida exterior. A medida que avanza en su comprensión del poder y la fuerza de las fuerzas mentales, descubre que muchas veces, a través del proceso de sugestión mental, puede ser de gran ayuda para alguien que es débil y está luchando, enviándolo a veces, y reteniéndolo continuamente en el pensamiento más elevado, en el pensamiento de la fuerza, la sabiduría y el amor más elevados. El poder de la sugestión mental, es uno que tiene enormes posibilidades para el bien si lo estudiamos cuidadosamente, lo comprendemos completamente y lo utilizamos justamente. Gracias por escucharnos.